Hola chicos, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Con la ayuda de Dios podemos aprender de la mejor manera. Así que éxitos en esta nueva enseñanza. Que Dios me los bendiga y me los Bien, guarde y buenos adelante. días. Hoy estamos con un nuevo tema que se llama Matemáticas, Leyes de los Exponentes, capítulo 1, módulo 2. ¿Ok? Empezamos. Bien, la ley de los exponentes. Bueno, los exponentes, como sabemos, tienen una, tienen una característica muy particular. ¿Cuál es la característica particular que tienen los exponentes? Tienen una base, como vemos aquí, la letra A, y tienen un número a la parte superior derecha, que es la potencia o el exponente. Aquí vemos otro ejemplo, vemos la letra A, la misma letra, la misma base, y una potencia distinta, la letra n. Entonces tengo a elevado a la m por a elevado a la m. ¿Sí? Eso es un exponente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviese, por ejemplo, 3 elevado a la 3, a la tercera potencia, ¿sí? Esto quiere decir que yo tengo que multiplicar el 3, ese número, 3 veces por sí mismo, es decir, 3, ¿sí? Por 3 y por 3, ¿ok? Entonces, ¿qué me quedaría? 3 por 3, 9 por 3, 27. En ese caso me quedaría 27. Esa sería la esencia o la forma como debemos utilizar los exponentes, ¿ok? Pero hoy día vamos a ver principalmente, ¿sí?, las leyes o las normas de los exponentes. Tenemos la primera ley exponencial o la primera ley de los exponentes, que nos dice cuando yo tengo multiplicación de dos potencias con bases iguales. Multiplicación de dos potencias con qué bases iguales, es decir, se repite la misma base en ambos casos y tienen distintos exponentes y están multiplicándose entre sí. Entonces tengo a por a elevado a la m por a elevado a la n. Entonces, ¿qué dice la norma? Cuando se multiplican dos potencias de la misma base, su resultado es la misma base, o sea, coloco la a, en este caso la misma base para nuestro ejemplo, ¿sí?, elevado a una potencia que es la suma de las dos potencias anteriores. Entonces tengo a de la misma base y elevado al exponente m más n, elevado a la m más n. ¿Ok? En otras palabras, para multiplicar expresiones exponenciales de la misma base, se conserva la misma base, copio la misma base, eso quiere decir conservar la misma base, y sumo los dos exponentes. Veamos unos ejemplos aquí. Veamos unos ejemplos aquí. Tenemos 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a la cuarta. 3 a la 2 por 3 a la 4. Nos damos cuenta que tienen la misma base, es 3, y están multiplicándose entre sí. Entonces aplico la ley que me dice, se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces tengo 3 en la misma base, en la que se repite, y sumo el exponente 2 más el exponente 4. Entonces 3 elevado a 2 más 4 me quedaría igual 3 elevado a la 6. Lo que significa que ese 3 yo tengo que multiplicarlo por sí mismo 6 veces. Entonces tengo aquí 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 6 veces, y esto me da igual a 729. Seguimos con la siguiente ley, la ley potencia 0. Cualquier base que se eleva a la potencia 0, el resultado va a ser siempre igual a 1. Como ustedes vemos aquí, a elevado a la 0 es igual a 1, 20 elevado a la 0 es igual a 1, 35 elevado a la 0 es igual a 1. Inclusive si yo tuviese esto así, todo esto así, elevado a la 0, ¿sí?, también me daría igual a 1. O sea, x más y, por ejemplo, esto es un binomio, ¿no?, donde tengo dos variables, la variable x y la variable y, que se están sumando entre sí mismos, y me quedaría x más y elevado a la 0, me quedaría todo esto igual a 1. Siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Listo. La ley cuarta, o la cuarta ley, nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice? Que tengo potencia elevada a otra potencia, es decir, potencia de potencia. Entonces vemos que tenemos la base, tenemos esa base elevada a un exponente, en este caso el exponente n, y luego todo esto está elevado, esa base con el exponente n, está elevado a otro exponente, que es el exponente m. Entonces, ¿qué dice la norma? Que conservo la misma base,
¿sí? Y multiplico los exponentes, es decir, tengo que multiplicar el exponente n por el exponente m. Entonces, n por m me da nm, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos unos ejemplos, algunos. Nos vamos a ver dos. Tenemos x elevado a la 2, todo eso elevado a la 3. Entonces tengo la misma base que es x y multiplico los dos exponentes, es decir, el 2 por el 3. En este caso, 2 por 3 me quedaría 6. Entonces, x elevado a la 2 elevado a la 3 me quedaría x elevado a la 6. Tengo aquí este ejemplo interesante. Tengo 6 elevado a la 2 y elevado a eso a un exponente negativo. Entonces, hago la misma regla. Dice que se conserva la base, en este caso 6, y se multiplican los exponentes. Aquí tengo que tener cuidado con los exponentes porque los exponentes tienen signos contrarios. El 1 tiene positivo, el 2 es positivo y el 1 es negativo. Entonces aplico la ley de los signos de la multiplicación, que me dice que si tengo una cantidad positiva y otra cantidad negativa, más por menos me da menos. Por eso es que aquí queda 6, la misma base, elevado al exponente 2 por menos 1, menos 2. 2 por 1 es 2, más por menos, menos. Pero, para expresarlo como exponente negativo, exponente positivo, perdón, lo único que hago es hacer el inverso. Entonces queda una fracción donde el denominador de arriba, sería 1, y este 6 a la menos 2 bajaría como 6 a la 2. Se cambia el signo del exponente, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos 4 elevado a la menos 5, otro ejemplo, ¿no? Esto sería igual a su inverso. ¿Cuál es el inverso? 1 en el numerador y abajo quedaría 4, la misma base, pero elevado al exponente, cambio el signo, 4 elevado a la 5. ¿Ok? Listo. Después tenemos la quinta ley que dice el producto elevado a una potencia. Tengo dos bases distintas. Tengo la base A y la base B. A, B. A y B están elevados a un exponente que es el exponente m. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice la norma que yo tengo que multiplicar ambos términos por el exponente. Tengo que elevar al mismo exponente a ambas bases. En este caso quedaría A elevado a la m y B también elevado a la potencia m. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta potencia, este exponente, va a afectar a ambos o a todos los términos que estén dentro del paréntesis. Por ejemplo, aquí tengo x, y, bases distintas, todos elevados a la tercera. Entonces, este 3, que es la tercera potencia, la potencia 3, va a afectar a ambos términos, es decir, a la x y a la y, todo lo que esté dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué tengo? Como resultado, que me va a quedar x elevado a la tercera y y también elevado a la tercera. Cabe recalcar que esto es siempre y cuando sea una multiplicación. Si por ejemplo yo tuviese así x más y, ¿sí? Elevado a la tercera, un ejemplo, ¿no? Una suma de dos bases o un binomio, entonces ahí ya no aplicaría, ya no quedaría x, esto no sería igual así, a x a la 3 más y a la 3. Esto no se puede realizar porque esto es un binomio, no es una multiplicación. Entonces no podría ser igual nunca de esa manera, ¿sí? Solamente aplica esta ley cuando estamos tratando con productos, es decir, con una multiplicación de una base por otra. Por eso dice producto elevado a una potencia. Bien, y tenemos este ejemplo de acá, este ejemplo donde tenemos ya un número y dos letras. Tenemos el número 3, tenemos la x elevado al cuadrado y tenemos la y elevado a la cuarta. Entonces, en ese caso, ¿qué nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? Tenemos que elevar a la 3, a la menos 3, a todos los términos que están dentro del paréntesis. En este caso, al 3, nos quedaría 3 elevado a la menos 3, ¿no es cierto? Después por, ¿sí? X elevado, aquí tengo que multiplicar 2 por menos 3. 2 por menos 3, recuerdo la ley de los signos, menos por más o más por menos me da menos, 2 por 3, menos 6. ¿Sí? Y por último tengo multiplicado por y, la última letra y. También tengo que multiplicar el 4 con el menos 3. Entonces me quedaría 4
por menos 3 me daría más por menos menos 4 por 3, 12. ¿Sí? Esta sería la respuesta con exponentes negativos. Si me piden expresarla con exponentes positivos, entonces lo único que hago es hacer el inverso, como vimos la vez anterior, y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a hacerlo por acá. ¿Sí? Nos quedaría así. Nos quedaría 1, ¿sí? Sobre el 1, ¿no? 1 sobre, ¿qué? 3 elevado al cubo, ya cambia el signo, porque cuando ya se traslada de un lugar a otro, es decir, del numerador al denominador, los signos de los exponentes van a cambiar. Entonces quedaría x elevado a la 6, y también tendría y elevado a la, ya no la menos 12, sino a la 12. ¿Ok? De esta manera podríamos expresarlo como exponente negativo. Esta sería la respuesta de este ejercicio. Bien. Tenemos también la sexta ley que nos dice la división de bases iguales. ¿Y qué es decir? Cuando digo división estoy hablando de cociente, estoy hablando de una fracción. Como vemos aquí, tenemos a elevado a la potencia m sobre, es decir, dividiendo a elevado a la potencia n. La misma base, ¿sí? Con exponentes diferentes y dividiéndose entre sí. Es una división de bases iguales. Entonces tengo, la respuesta sería que tengo que colocar la misma base, en este caso la base A, y tengo que restar los exponentes en ese orden. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. En otras palabras, el exponente del numerador menos el exponente del denominador. ¿Sí? Perdón. Veamos si tenemos algún ejemplo. Sí, aquí tenemos ejemplos. Tenemos x elevado a la 4 sobre x elevado a la 2. Tenemos la misma base, que es la x, en ambos casos, ¿no es cierto? Y tenemos los exponentes, 4 en el numerador y 2 en el denominador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conservar la misma base, que es x, y restar los exponentes, 4 menos 2. 4 menos 2 me da 2. Entonces, la respuesta sería x elevado al cuadrado. Pero ¿qué tal si yo tuviese esto? X a la 4, ¿sí? Sobre x a la menos 2. Tenemos que tener cuidado aquí. Dice, se conserva la base, que es la misma, ¿no? Y se restan los exponentes. Yo tengo que restar 4 menos, y ¿qué signo tiene abajo el exponente? Tiene menos. Entonces pongo entre paréntesis menos 2. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque tengo un signo menos antecediendo a ese número. Para no confundirme, lo pongo entre paréntesis. Entonces ya no es lo mismo, ya no da el mismo resultado que el anterior. ¿Por qué? Porque aquí, cuando ya vayamos a resolver donde están los exponentes, ¿sí? La operación de los exponentes, tenemos 4, ese sigue igual, y aquí tenemos menos por menos, acuérdense la ley de los signos, menos por menos me da más, se transforma en más, en positivo, y sería 4 más 2. Entonces la respuesta sería distinta, sería x elevado a la 4 más 2, sería x elevado a la 6. ¿Ok? Y la tenemos también la ley 7. La ley 7 nos dice el cociente elevado a una potencia. Bien, tenemos un cociente, es decir, una fracción, una división de dos potencias distintas, todas ellas elevado a un exponente, en este caso el exponente m. Entonces tengo la base A dividido para la base B, y término A, término B en fracción, y todo eso elevado en exponente. ¿Qué dice la regla? Que ese exponente va a afectar a ambos términos, es decir, A va a quedar elevado a la m, y asimismo B también va a quedar elevado a la m. Y todos los términos que estén junto a ellos, junto a esta fracción, también van a ser afectados por el exponente. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos y elevado a la 5 sobre 6. Tenemos el numerador, tenemos una letra, una variable y elevado a la 5, y debajo en el denominador tenemos un número entero, el número 6. Entonces vamos a aplicar la norma del cociente elevado a la potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que este exponente, el exponente 4, va a afectar tanto a la y como al número 6. Entonces, y, como está elevado a una potencia, la potencia 5, multiplico esos dos exponentes multiplico ese exponente con el exponente que está fuera del paréntesis, es decir, 5 por 4.
5 por 4 me da 20, como usted ve aquí. Y 6 también quedaría elevado a la cuarta potencia, porque 6 no tiene el exponente 1, 1 por 4, 4. 6 elevado a la 4 me da 1296. Entonces la respuesta sería y elevado a la 20, 1000 sobre 1296. ¿Sí? También podemos tener un ejemplo como este. Podemos tener y elevado a la 3 sobre x elevado a la menos 2. ¿Ok? Y todo eso elevado a otra potencia, que sería la potencia menos 4. Pongámosle negativo. ¿Ya? Entonces tengo y elevado a la menos 3 sobre x elevado a la menos 2. Todo eso elevado a la menos 4. Entonces, ¿qué dice la regla? Que este exponente, el exponente 4, va a afectar, va a incluirse dentro de los dos términos. Entonces, empiezo y multiplico los exponentes entre sí. Menos 3, ¿sí? Por menos 4. ¿Ok? Menos 3 por menos 4. Y todo esto sobre, recién estoy colocando cómo va a quedar el ejercicio. X elevado a la menos 2, ¿sí? Y perdón, parece una resta ahí, para no confundirnos, vamos a poner puntitos, por menos 4. O sea, es decir, ambos exponentes estarían multiplicándose con el exponente externo, con el exponente que está aquí, en este caso, el menos 4. Entonces aquí debemos tener cuidado con la ley de los signos también. Nos quedaría y, la base, elevado a la menos 3 por menos 4. Entonces, menos por menos me da más, 3 por 4 me da 12. Entonces quedaría 12 positivo en la parte del numerador con la y en la parte del denominador con la x, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos 2 por menos 4, recuerdo la ley de los signos de la multiplicación, menos por menos me da más, 2 por 4 me da 8. Y hemos encontrado el resultado de esa potencia, de ese cociente elevado a una potencia, ¿sí? Y elevado a la 12 sobre x elevado a la 8. Bien, por favor, al cuaderno, pasar esto limpio, el contenido de esta plantilla, y se recibirán las tareas los días sábados a este correo electrónico matemáticamlk3@gmail.com. Dios me le bendiga, nos vemos la próxima. Bueno, espero que hayan aprendido bien este tema que les hemos enseñado hoy. Así que nos vemos en la próxima oportunidad con la bendición de Dios. Adelante.